De Julio Cortázar, Las fases de Severo. Todo estaba como quieto, como de alguna manera congelado en su propio movimiento. Su olor y su forma que seguían y cambiaban con el humo y la conversación en voz baja entre cigarrillos y tragos. El bebe Pessoa había dado ya 3 fijas para San Isidro. La hermana de Severo cosía las 4 monedas en las puntas del pañuelo para cuando a Severo le tocara el sueño. No éramos tantos, pero de golpe una casa resulta chica. Entre 2 frases se arma el cubo transparente de 2 o 3 segundos de suspensión, y en momentos así algunos debían sentir como yo que todo eso, por más forzoso que fuera, nos lastimaba por Severo, por la mujer de Severo y los amigos de tantos años. Como a las 11 de la noche habíamos llegado con Ignacio, el bebe Pessoa, y mi hermano Carlos. Éramos un poco de la familia, sobre todo Ignacio, que trabajaba en la misma oficina de Severo, y entramos sin que se fijaran demasiado en nosotros. El hijo mayor de Severo nos pidió que pasáramos al dormitorio, pero Ignacio dijo que nos quedaríamos un rato en el comedor. En la casa había gente por todas partes, amigos o parientes que tampoco querían molestar, y se iban sentando en los rincones o se juntaban al lado de una mesa o de un aparador para hablar o mirarse. Cada tanto, los hijos o la hermana de Severo traían café y copas de caña, y casi siempre, en esos momentos, todo se aquietaba como si se congelara en su propio movimiento, y en el recuerdo empezaba a aletear la frase idiota: pasa un ángel. Pero aunque después yo comentara un doblete del negro Acosta en Palermo, o Ignacio acariciara el pelo crespo del hijo menor de Severo, todos sentíamos que en el fondo la inmovilidad seguía, que estábamos como esperando cosas ya sucedidas, o que todo lo que podía suceder era quizá otra cosa o nada, como en los sueños, aunque estábamos despiertos, y de a ratos, sin querer escuchar, oíamos el llanto de la mujer de Severo, casi tímido en un rincón de la sala donde debían estar acompañándola los parientes más cercanos. Uno se va olvidando de la hora en estos casos, o como dijo riéndose el bebe Pessoa, es al revés y la hora se olvida de uno. Pero al rato vino el hermano de Severo para decir que iba a empezar el sudor, y aplastamos los puchos y fuimos entrando de a uno en el dormitorio, donde cabíamos casi todos, porque la familia había sacado los muebles y no quedaba más que la cama y una mesa de luz. Severo estaba sentado en la cama, sostenido por las almohadas, y a los pies se veía un cobertor de sarga azul y una toalla celeste. No había ninguna necesidad de estar callado, y los hermanos de Severo nos invitaban con gestos cordiales, son buena gente todos, a acercarnos a la cama, a rodear a Severo, que tenía las manos cruzadas sobre las rodillas. Hasta el hijo menor, tan chico, ahora estaba al lado de la cama mirando a su padre con cara de sueño. La fase del sudor era desagradable porque al final había que cambiar las sábanas y el pijama. Hasta la almohada se iba empapando y pesaban como enormes lágrimas. A diferencia de otros que, según Ignacio, tendían a impacientarse, Severo se quedaba inmóvil sin siquiera mirarnos, y casi enseguida el sudor le había cubierto la cara y las manos. Sus rodillas se recortaban como 2 manchas oscuras, y aunque su hermana le secaba a cada momento el sudor de las mejillas, la transpiración brotaba de nuevo, caía sobre la sábana. Y eso que en realidad está muy bien, insistió Ignacio, que se había quedado cerca de la puerta. Sería peor si se moviera, las sábanas se pegan que da miedo. Papá es hombre tranquilo, dijo el mayor de Severo. No es de los que dan trabajo. Ahora se acaba, dijo la mujer de Severo, que había entrado al final y traía un pijama limpio y un juego de sábanas. Pienso que todos, sin excepción, la admirábamos como nunca en ese momento, porque sabíamos que había estado llorando poco antes y ahora era capaz de atender a su marido con una cara tranquila y sosegada, hasta enérgica. Supongo que algunos de los parientes le dijeron frases alentadoras a Severo. Yo ya estaba otra vez en el zaguán
y la hija menor me ofrecía una taza de café. Me hubiera gustado darle conversación para distraerla, pero entraban otros y Manuelita es un poco tímida. A lo mejor piensa que me intereso por ella y prefiero permanecer neutral. En cambio el bebé Pessoa es de los que van y vienen por la casa y por la gente como si nada, y entre él, Ignacio y el hermano de Severo ya habían formado una barra con algunas primas y sus amigas, hablando de cebar un mate amargo que a esa hora le vendría bien a más de 4 porque asienta el asado. Al final no se pudo. En uno de esos momentos en que de golpe nos quedábamos inmóvil, insisto en que nada cambiaba, seguíamos hablando, gesticulando, pero era así, y de alguna manera hay que decirlo y darle una razón o un nombre. El hermano de Severo vino con una lámpara de acetileno y desde la puerta nos previno que iba a empezar la fase de los saltos. Ignacio se bebió el café de un trago y dijo que esa noche todo parecía andar más rápido. Fue de los que se ubicaron cerca de la cama con la mujer de Severo y el chico menor que se reía porque la mano derecha de Severo oscilaba como un metrónomo. Su mujer le había puesto un pijama blanco y la cama estaba otra vez impecable. Olimos el agua Colonia y el bebé le hizo un gesto admirativo a Manuelita, que debía haber pensado en eso. Severo dio el primer salto y quedó sentado al borde de la cama mirando a su hermana, que lo alentaba con una sonrisa un poco estúpida y de circunstancia. ¿Qué necesidad había de eso?, pensé yo. Prefiero las cosas limpias. Y que podía importarle a Severo, que su hermana lo alentara o no. Los saltos se sucedían rítmicamente, sentado al borde de la cama, sentado contra la cabecera, sentado en el borde opuesto, de pie en el medio de la cama, de pie sobre el piso, entre Ignacio y el bebé, en cuclillas sobre el piso, entre su mujer y su hermano, sentado en el rincón de la puerta, de pie en el centro del cuarto, siempre entre dos amigos o parientes, cayendo justo en los huecos mientras nadie se movía y solamente los ojos lo iban siguiendo, sentado en el borde de la cama, de pie contra la cabecera, de cuclillas en medio de la cama, arrodillado en el borde de la cama, parado entre Ignacio y Manuelita, de rodillas entre su hijo menor y yo, sentado al pie de la cama. Cuando la mujer de Severo anunció el fin de la fase, todos empezaron a hablar al mismo tiempo y a felicitar a Severo, que estaba como ajeno. Ya no me acuerdo quién lo acompañó de vuelta a la cama, porque salíamos al mismo tiempo comentando la fase y buscando alguna cosa para calmar la sed, y yo me fui con el bebé al patio a respirar el aire de la noche y a bebernos 2 cervezas del Goyete. En la fase siguiente hubo un cambio, me acuerdo, porque según Ignacio tenía que ser la de los relojes, y en cambio oímos llorar otra vez a la mujer de Severo en la sala, y casi enseguida vino el hijo mayor a decirnos que ya empezaban a entrar las polillas. Nos miramos un poco extrañados con el bebé y con Ignacio, pero no estaba excluido que pudiera haber cambios, y el bebé dijo lo acostumbrado sobre el orden de los factores y esas cosas. Pienso que a nadie le gustaba el cambio, pero disimulábamos al ir entrando otra vez y formando círculo alrededor de la cama de Severo, que la familia había colocado, como correspondía, en el centro del dormitorio. El hermano de Severo llegó el último con la lámpara de acetileno. Apagó la araña del cielo raso y corrió la mesa de luz hasta los pies de la cama. Cuando puso la lámpara en la mesa de luz, nos quedamos callados y quietos, mirando a Severo, que se había incorporado a medias entre las almohadas y no parecía demasiado cansado por las fases anteriores. Las polillas empezaron a entrar por la puerta, y las que ya estaban en las paredes o en el cielo raso se sumaron a las otras y empezaron a revolotear en torno de la lámpara de acetileno. Con los ojos muy abiertos, Severo seguía el torbellino ceniciento que aumentaba cada vez más y parecía concentrar todas sus fuerzas en esa contemplación sin parpadeos. Una de las polillas
era muy grande. Yo creo que en realidad era una falena, pero en esa fase se hablaba solamente de polillas y nadie hubiera discutido el nombre. Se desprendió de las otras y voló a la cara de Severo. Vimos que se pegaba a la mejilla derecha, que Severo cerraba por un instante los ojos. Una tras otras las polillas abandonaron la lámpara y volaron en torno de Severo, pegándose en el pelo, la boca y la frente hasta convertirlo en una enorme máscara temblorosa en la que solo los ojos seguían siendo los suyos y miraban empecinados la lámpara de acetileno donde una polilla se obstinaba en girar buscando entrada. Sentí que los dedos de Ignacio se me clavaban en el antebrazo y solo entonces me di cuenta que también yo temblaba y tenía una mano hundida en el hombro del bebé. Alguien gimió, una mujer probablemente, Manuelita, que no sabía dominarse como los demás, y en ese mismo instante la última polilla voló hacia la cara de Severo y se perdió en la masa gris. Todos gritamos a la vez, abrazándonos y palmeándonos mientras el hermano de Severo corría a encender la araña del cielo raso. Una nube de polillas buscaba torpemente la salida y Severo, otra vez la cara de Severo, seguía mirando la lámpara ya inútil y movía cautelosamente la boca como si temiera envenenarse con el polvo de plata que le cubría los labios. No me quedé ahí porque tenían que lavar a Severo y ya alguien estaba hablando de una botella de grapa en la cocina, aparte de que en esos casos siempre sorprende como las bruscas recaídas en la normalidad, por decirle así, distraen y hasta engañan. Seguía Ignacio, que conocía todos los rincones, y le pegamos a la grapa con el bebé y el hijo mayor de Severo. Mi hermano Carlos se había tirado en un banco y fumaba con la cabeza gacha, respirando fuerte. Le llevé una copa y se la bebió de un trago. El bebé Pessoa se empecinaba en que Manuelita tomara un trago y hasta le hablaba de cine y de carreras. Yo me mandaba una grapa tras otra sin querer pensar en nada, hasta que no pude más y busqué a Ignacio, que parecía esperarme cruzado de brazos. Si la última polilla hubiera elegido, empecé. Ignacio hizo una lenta señal negativa con la cabeza. Por supuesto, no había que preguntar, por lo menos en ese momento no había que preguntar. No sé si comprendí del todo, pero tuve la sensación de un gran hueco, algo como una cripta vacía, que en alguna parte de la memoria latía lentamente con un gotear de filtraciones. En la negación de Ignacio, y desde lejos me había parecido que el bebé Pessoa también negaba con la cabeza y que Manuelita nos miraba ansiosamente, demasiado tímida para negar a su vez. Había como una suspensión del juicio, un no querer ir más adelante. Las cosas eran así en su presente absoluto como iban ocurriendo. Entonces podíamos seguir, y cuando la mujer de Severo entró en la cocina para avisar que Severo iba a decir los números, dejamos las copas medio llenas y nos apuramos. Manuelita entre el bebé y yo, Ignacio atrás, con mi hermano Carlos, que llega siempre tarde a todos lados. Los parientes ya estaban amontonados en el dormitorio y no quedaba mucho sitio donde ubicarse. Yo acababa de entrar. Ahora la lámpara de acetileno ardía en el suelo, al lado de la cama, pero la araña seguía encendida. Cuando Severo se levantó, se puso las manos en los bolsillos del pijama y mirando a su hijo mayor dijo: 6. Mirando a su mujer dijo: 20. Mirando a Ignacio dijo: 23. Con una voz tranquila y desde abajo, sin apurarse. A su hermana le dijo 16, a su hijo menor 28, a otros parientes le fue diciendo números casi siempre altos, hasta que a mí me dijo 2, y sentí que el bebé me miraba de reojo y apretaba los labios, esperando su turno. Pero Severo se puso a decirles números a otros parientes y amigos, casi siempre por encima de 5 y sin repetirlos jamás. Casi al final, al bebé le dijo 14, y el bebé abrió la boca y se estremeció como si le pasara un gran viento entre las cejas.
Se frotó las manos y después tuvo vergüenza y las escondió en los bolsillos del pantalón, justo cuando Severo le decía a una mujer de cara muy encendida, probablemente una pariente lejana, que había venido sola y que si no había hablado con nadie esa noche, y de golpe Ignacio y el bebe se miraron y Manuelita se apoyó en el marco de la puerta y me pareció que temblaba, que se contenía para no gritar. Los demás ya no atendían a los números. Severo los decía igual, pero ellos empezaban a hablar. Incluso Manuelita, cuando se repuso y dio 2 pasos hacia adelante y le tocó el 9. Ya nadie se preocupaba y los números terminaron en un hueco 24 y un 12 que le tocaron a un pariente y a mi hermano Carlos. El mismo Severo parecía menos concentrado y con el último se echó hacia atrás y se dejó tapar por su mujer, cerrando los ojos como quien se desinteresa o olvida. Por supuesto es una cuestión de tiempo, me dijo Ignacio cuando salimos del dormitorio. Los números por sí mismos no quieren decir nada, che. ¿A vos te parece? Le pregunté bebiéndome de un trago toda la copa que me había traído el bebe. Pero claro, che, dijo Ignacio, fíjate que del 1 al 2 pueden pasar años, ponele 10 o 20. En una de esas más. ¿Seguro? Apoyó el bebe. Ya, yo que vos no me afligía. Pensé que me había traído la copa sin que nadie se la pidiera, molestándose en ir hasta la cocina con toda esa gente. Y a él le había tocado el 14 y a Ignacio el 23. Sin contar que está el asunto de los relojes, dijo mi hermano Carlos, que se había puesto a mi lado y me apoyaba la mano en el hombro. Eso no se entiende mucho, pero a lo mejor tiene su importancia. Si te toca atrasar. Ventaja adicional, dijo el bebe, sacándome la copa vacía de la mano, como si tuviera miedo de que se le cayese al suelo. Estábamos en el zaguán, al lado del dormitorio, y por eso entramos de los primeros cuando el hijo mayor de Severo vino precisamente a decirnos que empezaba la fase de los relojes. Me pareció que la cara de Severo había enflaquecido de golpe, pero su mujer acababa de peinarlo y olía de nuevo a agua colonia que siempre da confianza. A mí me rodeaban mi hermano, Ignacio y el bebe como para cuidarme el ánimo, y en cambio no había nadie que se ocupara de la parienta que había sacado el 1 y que estaba a los pies de la cama con la cara más roja que nunca, templándole la boca y los párpados. Ni siquiera miraba a Severo, le dijo a su hijo menor que adelantara y el pibe no entendió y se puso a reír hasta que su madre lo agarró de un brazo y le quitó el reloj pulsera. Sabíamos que era un gesto simbólico. Bastaba simplemente adelantar o atrasar las agujas sin fijarse en el número de horas o minutos, puesto que al salir de la habitación volveríamos a poner los relojes en hora. Ya a varios les tocaba adelantar o atrasar. Severo distribuía las indicaciones casi mecánicamente, sin interesarse, cuando a mí me tocó atrasar. Mi hermano volvió a clavarme los dedos en el hombro. Esta vez se lo agradecí, pensando como el bebe que podía ser una ventaja adicional, aunque nadie pudiera estar seguro. También a la parienta de la cara colorada le tocó atrasar, y la pobre se secaba unas lágrimas de gratitud, quizá completamente inútiles al fin y al cabo, y se iba para el patio a tener un buen ataque de nervio entre las macetas. Algo oímos después desde la cocina, entre nuevas copas de grapa y las felicitaciones de Ignacio y de mi hermano. Pronto será el sueño, nos dijo Manuelita. Mamá manda a decir que se preparen. No había mucho que preparar. Volvimos despacio al dormitorio, arrastrando el cansancio de la noche. Pronto amanecería y era día hábil. A casi todos nos esperaban los empleos a las 9 o a las 9:30. De golpe empezaba a hacer más frío. La brisa helada en el patio metiéndose por el zaguán, pero en el dormitorio las luces y la gente calentaban el aire, casi no se hablaba y bastaba mirarse para ir haciéndose sitio, ubicándose alrededor de la cama después de apagar los cigarrillos. La mujer de Severo estaba sentada en la cama arreglando las almohadas, pero se levantó y se puso en la cabecera.
Severo miraba hacia arriba. Ignorándonos miraba la araña encendida, sin parpadear, con las manos apoyadas sobre el vientre, inmóvil e indiferente, miraba sin parpadear la araña encendida, y entonces Manuelita se acercó al borde de la cama y todos le vimos en la mano el pañuelo con las monedas atadas en las 4 puntas. No quedaba más que esperar, sudando casi, en ese aire encerrado y caliente, oliendo agradecidos el agua colonia y pensando en el momento en que por fin podríamos irnos de la casa y fumar hablando en la calle, discutiendo o no lo de esa noche, probablemente no, pero fumando hasta perdernos en las esquinas. Cuando los párpados de Severo empezaron a bajar lentamente, borrándole de a poco la imagen de la araña encendida, sentí cerca de mi oreja la respiración ahogada del bebé Pessoa. Bruscamente había un cambio, un aflojamiento, se lo sentía como si no fuéramos más que un solo cuerpo de incontables piernas y manos y cabezas aflojándose de golpe, comprendiendo que era el fin, el sueño de Severo que empezaba, y el gesto de Manuelita al inclinarse sobre su padre y cubrirle la cara con el pañuelo, disponiendo las 4 puntas de manera que lo sostuviera naturalmente, sin arrugas ni espacios descubiertos. Era lo mismo que ese suspiro contenido que nos envolvía a todos, nos tapaba a todos con el mismo pañuelo. Y ahora va a dormir, dijo la mujer de Severo. Ya está durmiendo. Fíjense. Los hermanos de Severo se habían puesto un dedo en los labios, pero no hacía falta, nadie hubiera dicho nada. Empezábamos a movernos en punta de pies, apoyándonos unos en otros para salir sin ruido. Algunos miraban todavía hacia atrás, el pañuelo sobre la cara de Severo, como si quisieran asegurarse de que Severo estaba dormido. Sentía contra mi mano derecha un pelo crespo y duro. Era el hijo menor de Severo, que un pariente había tenido cerca de él para que no hablara ni se moviera, y que ahora había venido a pegarse a mí, jugando a caminar en puntas de pie y mirándome desde abajo, con unos ojos interrogantes y cansados. Le acaricié el mentón, las mejillas, llevándolo contra mí. Fui saliendo al zaguán y al patio, entre Ignacio y el bebe, que ya sacaban los atados de cigarrillos. El gris del amanecer, con un gallo allá en lo hondo, nos iba devolviendo a nuestra vida de cada uno, al futuro ya instalado en ese gris y ese frío horriblemente hermoso. Pensé que la mujer de Severo y Manuelita, tal vez los hermanos y el hijo mayor, se quedaban adentro velando el sueño de Severo, pero nosotros íbamos ya camino de la calle. Dejábamos atrás la cocina y el patio. ¿No juegan más?, me preguntó el hijo de Severo, cayéndose de sueño, pero con la obstinación de todos los pibes. No, ahora hay que ir a dormir, le dije. Tu mamá te va a acostar. Andate adentro, que hace frío. Era un juego, ¿verdad, Julio? Sí, viejo, era un juego. Anda a dormir ahora. Con Ignacio, el bebe y mi hermano, llegamos a la primera esquina. Encendimos otros cigarrillos sin hablar mucho. Otros ya andaban lejos. Algunos seguían parados en la puerta de la casa, consultándose sobre tranvías y taxis. Nosotros conocíamos bien el barrio, podíamos seguir juntos las primeras cuadras. Después el bebe y mi hermano doblarían a la izquierda. Ignacio seguiría unas cuadras más y yo subiría a mi pieza y pondría a calentar la pava del mate. Total, no valía la pena acostarse por tan poco tiempo. Mejor ponerse las zapatillas y fumar y tomar mate, esas cosas que ayudan.